Bueno, y el pasado lunes tuvimos un problema de comunicación que nos hizo imposible tener contacto con la doctora Itzia Yunuen Goyaz Núñez. Ella es directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. La tenemos ya en la línea telefónica. Le ofrecemos una disculpa, doctora, pero somos todo oídos para escuchar precisamente su análisis de esta semana. Bienvenida. Muchas gracias, Gris, Ricardo y Radio Escuchas. No, hombre, gracias a ustedes. Bueno, pues dijo el biólogo e investigador chileno Humberto Maturana, amar educa. Si creamos un espacio que acoge, que escucha, en el cual decimos la verdad y contestamos las preguntas y nos damos tiempo para estar ahí con el niño o niña, ese niño se transformará en una persona reflexiva, seria, responsable, que va a escoger desde sí. En esta ocasión quisiera partir planteando una pregunta a quienes nos escuchan. ¿Qué pasó con el aprendizaje académico durante y después de la pandemia? Recientemente se registraron sismos en algunos estados de nuestro país, incluyendo Jalisco. Estos sucesos ocurren de manera repentina e inesperada, cuestión que nos alarma y nos asusta, porque nos enfrenta a lo desconocido y sobre todo a lo incontrolable. Algo similar vivimos como humanidad los 2 años pasados. De manera inesperada llegó un virus que provocó esta pandemia que nos colocó en un escenario de incertidumbre e indefensión. En este tiempo el mayor impacto lo vivimos en la salud y en la vida de muchas personas, pero también la educación tuvo afectaciones que podríamos decir que la colocan en un estado de emergencia. En Mexicanos Primero Jalisco coincidimos con la visión de muchas organizaciones nacionales e internacionales, en cuanto a que las 3 principales problemáticas educativas derivadas de la pandemia por COVID-19 son el abandono escolar, las afectaciones a la salud socioemocional y el rezago por la pérdida de aprendizajes. Hoy quisiera que nos acerquemos a entender un poco más de este último problema, el rezago educativo, que se refiere a aquellos casos en que el estudiante no cuenta con los conocimientos y competencias necesarias para el nivel escolar que debe cursar según su edad. Otro concepto que se utilizó durante la pandemia es pérdida de aprendizajes o learning loss, que se utiliza para referirse al daño que se refleja en los aprendizajes de los estudiantes debido al cierre de escuelas, y se da como una consecuencia de todas las limitaciones que tuvieron las y los estudiantes para adquirir aprendizajes esperados del nivel educativo. En este punto nos preguntamos qué ha pasado con respecto a estas problemáticas, cómo están nuestros estudiantes, ¿se perdió aprendizaje? ¿Existe rezago a causa de la pandemia? Para poder precisar de manera objetiva estas afectaciones a nivel del sistema escolar, se requería que hubiese existido justo previo a la pandemia una evaluación que sirviera como línea base o referente para poder contrastar con una nueva evaluación posterior a la pandemia. Sin embargo, al no contar con dicha información, diversos organismos e investigadores han hecho esfuerzos por hacer estimaciones. Tal es el caso de Acevedo y otros investigadores que realizaron un estudio para el Banco Mundial a este respecto. Utilizaron como referente la prueba PISA, que es un examen internacional que se realiza en estudiantes de 15 años de edad y mide habilidades y conocimientos de lectura, matemáticas y ciencias. Y en su aplicación de hace 3 años en América Latina y el Caribe, según los resultados, ya había un rezago educativo en 5 de cada 10 estudiantes. Y este rezago, según estiman estos investigadores, a raíz de la pandemia, y aún siendo optimistas, puede aumentar a 6 de cada 10, en una visión pesimista incluso a 7 de cada 10. Pero ¿cómo podemos identificar la pérdida de aprendizajes o el rezago en nuestro contexto con nuestras hijas, hijos y estudiantes? La visión del docente en el aula es diestra para identificarlos. Las y los maestros saben cuando uno de sus estudiantes carece de las habilidades que el nivel educativo requiere. Pero por su parte, mamá, papá o la persona que acompaña en casa a los estudiantes también puede estar al pendiente, identificando cuáles tareas o materias se les dificultan o les estresan o incluso se niegan a realizarlas. Y si bien a nivel sistema aún existen limitaciones para conocer el estado de los aprendizajes académicos de las y los estudiantes, en el caso de la escuela, en el aula y en la casa, podemos identificar y trabajar en conjunto para revertir estos efectos negativos de la pandemia. Pero ¿cómo haremos eso?
Quisiera agregar que todos estos sucesos nos dejan alguna enseñanza y no debemos desaprovechar los aprendizajes de vida que arrojan eventos como una pandemia o como los sismos. Y sí, también creo firmemente que durante la pandemia no todo se perdió. Algunas niñas, niños y jóvenes aprendieron, por ejemplo, a comunicarse a través de diversos medios tecnológicos, a gestionar sus horarios y tiempos, a colaborar en labores en casa, a ser resilientes y un largo etcétera. Sin embargo, en lo que corresponde a los aprendizajes académicos, es momento de que, tal como lo sugieren los expertos en los sismos, debemos contar con una mochila de emergencia. En este caso, una mochila de emergencia educativa. Desde Mexicanos Primero Jalisco, proponemos que la mochila de emergencia educativa de las familias contenga principalmente una atenta participación e involucramiento en el proceso educativo y escolar de los hijos, que adapten y adopten en casa dinámicas de aprendizaje para todos los miembros de la familia, por ejemplo, con espacios de lecturas comunes o de juegos que fomenten el pensamiento crítico y la creatividad. En pocas palabras, que dejemos descansar las pantallas para estar juntos y aprender juntos en familia. Esta mochila de emergencia también debe contener, por supuesto, mucho amor, mucha paciencia y mucha esperanza en que juntos podemos hacer un mejor presente y futuro para nuestras niñas y niños. Claro, también debemos pensar en las mochilas de emergencia de las escuelas y de los sistemas educativos, pero de eso les comentaré en otra ocasión. Sobre todo, para el aprendizaje de nuestras niñas y niños, sigamos cuestionándonos: ¿para qué quiero que mis hijas, hijos y estudiantes aprendan? Busquemos el sentido, respondamos el para qué. Gracias y muchos saludos, Gris, Ricardo, y claro, a todas las personas que nos escuchan. Doctora, muchas gracias por su reflexión. La esperamos en este espacio la semana entrante. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Gracias. Itzia Yunuen Goyaz Núñez es la directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco.